Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos estudiando la hermosa palabra de nuestro Dios. Por supuesto que es nuestra oración y la tuya suplicarle a nuestro Padre Celestial que sane nuestra tierra, que bendiga a aquellas personas que están pasando por tribulación, aquellos enfermos y aquellas personas que cuidan de los enfermos. Es importante para nosotros también reconocer a nuestro Padre Celestial como el sustentador de todas las cosas, pedir al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón para estudiar su palabra, para ser sensibles a ella y por supuesto todo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estudiaremos este tema que es el último precisamente de la serie que estamos llevando y es denominado un incrédulo exigente. Estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 20, de los versículos 24 al 30. Te invitamos para que te quedes con nosotros y juntos estudiemos su palabra. Juan 20 del 24 al 30. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Amén. Y bien, comenzamos con el punto número 1, que es denominado el problema de la fe. No significa que la fe sea un problema, sino es como la interpretación humana, la interpretación terrenal, tiene esta problemática al confrontarse con la fe espiritual. Y estamos estudiando, como ya vimos en la lectura anterior de la palabra, en Juan capítulo 20, de los versículos 24 y 25. Y efectivamente, está hablando sobre la incredulidad de Tomás en la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué notamos aquí? Bueno, que estas palabras de Tomás son palabras de alguien que efectivamente no compagina con la fe de creer que Cristo había resucitado. Esta frase que es muy conocida, incluso gente que estudia regularmente la palabra o aquellos que no lo hacen, pero ¿quién no ha escuchado esta frase de Tomás, hasta no ver, no creer? Específicamente la palabra, aquí en el Evangelio de Juan menciona que él hace esta aseveración de poner en duda esta noticia de la resurrección de Cristo y podemos analizar a la luz de su palabra precisamente cuáles fueron estas razones que hacen que Tomás vea la noticia de la resurrección de Cristo como un problema o como algo que no puede ser cierto. En primer lugar, podemos notar aquí que Tomás perdió su fe, pues se había alejado del grupo. Tomás fue de los últimos que escuchó esta noticia en el orden que lo menciona la Biblia, así lo interpretamos, y él se había alejado. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Que esta situación particular de la pandemia ha sido una situación de separación eh, eh, presencial, ¿no?
No obstante, hay algunas formas de poder, como este método que estamos haciendo, de tratar de seguir unidos en Cristo. No obstante, el convivir, el estar, también influye de buena manera con quién nos estamos reuniendo. Tomás seguramente se alejó y tuvo conversaciones que escuchó una y otra vez y terminó convenciéndose de ser escéptico de la resurrección de nuestro Señor. Otra situación también es que eh, uno, igual que Tomás, puede incluso sentirse eh, terrenalmente hablando, defraudado cuando las expectativas o las esperanzas que nosotros teníamos en Dios no se cumplen tal cual yo creo que se deberían de cumplir. ¿Qué nos enseña esto? Que aquí la expectativa y la esperanza y la fe debe ser en la voluntad de Dios, no en las propias expectativas personales que yo pudiera tener al respecto. Ahondo un poquito más, ¿no? Yo tengo clarísimo cuando el apóstol Pablo menciona y dice que tiene un aguijón en su carne, es decir, una enfermedad. Algunos piensan que es problema en su pierna. Imagínate el apóstol Pablo pidiéndole sanidad para su cuerpo para poder seguir predicando fuertemente el evangelio. ¿Y qué le contesta a Cristo, no? Le dice, bástate en mi gracia. La expectativa de Pablo era que, bueno, más bien el deseo de Pablo era sanarse para poder seguir haciendo la obra. Y la expectativa de Cristo es que la gracia de Dios sea suficiente para que hagamos y dejemos en manos del Señor todo lo demás. Ojalá que pudiéramos, a la luz de la palabra y a través de la misericordia de Dios por medio de su Espíritu Santo, pudiéramos entender esto. No es un problema la fe. A la persona, cuando lo ve bajo un punto de vista terrenal, se hay un problema de confrontar aquello que no compagina a mis propias expectativas. ¿Qué mejor que estar apuntando siempre a la expectativa de Dios? Y vamos al punto número 2, que es denominado volviendo a la fe. A mí me encanta recordar que tenemos un Dios de amor, de misericordia y un Dios de oportunidades. La paciencia de Dios es grande, su amor, por supuesto, que es infinito, ya que envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para nosotros darnos salvación y vida eterna una vez que hemos creído en su nombre. Por eso es que qué bueno que es Dios el que tiene esta forma de conducirse y que Dios no recibe nuestra asesoría, porque si en el enojo que nosotros tenemos, en la desesperación, cuando vemos que las cosas no pasan, seguramente también estaríamos diciendo como aquellos que se acercaron a Jesús para decir, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y se consuma? Sin embargo, en el amor de Dios, hoy, en la evidencia de lo que sucede con Tomás, es que Tomás está volviendo a la fe. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Bueno, en Juan capítulo 20, versículos 26 al 28, habla acerca de que cuando los discípulos se vuelven a reunir, entonces Tomás está con ellos. Esta situación para mí es muy interesante porque independientemente que Tomás se había alejado, había pasado un tiempo, sus pensamientos habían sido de alguna manera eh, pues contaminados con pensamientos alejados a lo que Dios, a que Jesucristo había dicho. Entonces, sin embargo, pues él se vuelve a reunir con los discípulos. Esto es volver. Volver significa también para nosotros que esperamos en Dios ya podamos hacer nuevamente en un futuro cercano reuniones presenciales, con quien nos vamos a reunir. Aunque hoy hay muchas situaciones que se hacen en línea, bueno, también podríamos empezar desde hoy mismo
evaluando un poco. Así como Tomás, si pudiéramos hacer una especie de checklist y decir, bueno, ¿con quién se reunió más veces Tomás y dejó de reunirse con los discípulos? Bueno, hoy nosotros, a través de estos medios electrónicos, es con quién nos hemos estado reuniendo más en las redes sociales, qué hemos estado leyendo, de qué nos hemos estado alimentando. Obviamente la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Tomás fue la razón por la que externó en el punto anterior su negativa a creer hasta no tener evidencia palpable. Hoy, en este momento, en el punto número 2, vemos con claridad que entonces Tomás regresa con los discípulos, aún con sus pensamientos contaminados, pero regresa con los discípulos. Y también vemos que eh, eh, la verdadera razón por la que es la misericordia en la vida de Tomás, como hoy quiere hacerlo Jesucristo en nuestras vidas, es que Jesús nuevamente toma la iniciativa. Así que Jesús regresa. Hay pormenores muy interesantes. Te invito a que leas este pasaje con detenimiento, pero Jesús, una vez que ya fue transformado, que ya resucitó, ahora nuevamente va y busca a Dios Santo. Imagínate, Jesucristo estuvo con ellos durante un tiempo, les explicó una y otra vez. Jesucristo es capturado, torturado, crucificado y ahora ha resucitado. Y después de todo esto, hay quien duda de la veracidad de este mensaje de salvación. Es por eso que nuevamente Jesús se presenta ahora con los discípulos después de haber resucitado y adivina con quién se presentó primero. ¿Sí? Si lo lees, la palabra dice con el que fue primero de esta reunión de la que estamos hablando en el punto número 2, pues habla primero con Tomás. Qué cosa tan fuerte, así de grande, así de poderoso, así de real es la resurrección de Cristo, yendo a buscar a Tomás por nombre, sabiendo lo que tenía en su corazón y en su pensamiento Tomás, y Cristo Jesús se da el tiempo de ir a buscarlo a todos sus discípulos, pero empieza con Tomás. Este mensaje no es específica o particularmente para Tomás. Este mensaje es para ti que me estás escuchando y es para mí. Y nuevamente Cristo vuelve a decirte y a darte evidencia de que Jesucristo es real, Jesucristo es victorioso, que Jesucristo derrotó a la muerte y por eso Él tiene vida. Y a través de su vida hoy nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. De eso se trata. Así es que cuando Tomás estuvo solo o alejado, pues vinieron estos cambios. Pero nosotros podemos ver que esto, una vez que se vuelve a reunir con los discípulos, está en el lugar correcto, ya que Jesucristo llega al punto correcto y entonces es transformado. Miren, un predicador muy famoso que es Spurgeon dice una frase muy interesante. Dice, agradezco a Dios por cada tormenta que me destrozó sobre la roca de Cristo Jesús. Cada tormenta, cada situación, cada adversidad que en mi humanidad antepuse o nubló mi relación con Cristo, aún eso es tomado y es arrojado en la roca de Cristo y es destruido. Permanece la roca que es Cristo, permanece la fe en este Dios soberano. Y llegamos al punto número 3, estamos concluyendo. Este punto lleva por título ¿Cómo puedo tener fe? Y estará basado en Juan capítulo 20, versículos del 29 al 31. Después de haber visto todo esto, de ver cómo es que Juan da evidencia de lo que sucedió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y por qué es que llega a este punto. Porque esta fe, para empezar,
diríamos que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe también viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Acudamos a la palabra, entreguemos nuestras cargas, dejemos que nuestros pensamientos de titubeo puedan ser tomados y arrojados y destrozados en la poderosa roca que es Cristo Jesús. Tengamos esta convivencia nuevamente en las cosas de Dios, pero también con la gente que cree en Dios. Es por eso que nosotros podemos ver aquí con toda claridad que este es un mensaje de salvación, que esta fe es una fe redentora. ¿Cómo la podemos tener? Bueno, acudiendo a su palabra, arrodillándonos, teniendo un arrepentimiento precisamente y fe. Fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia de salvación y de vida eterna, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es una cuestión particular de nosotros, pues es un regalo que viene de parte de Dios. Creemos esto, vivamos en consecuencia. Si la forma de vivir da o manifiesta que nos hemos enfriado, es muy buen momento que, igual que Tomás, recibir nuevamente el mensaje de Cristo en tu vida y en la mía. Nada ha de suceder fuera de lo que Dios permita, y para nosotros lo ha de permitir siempre con un propósito de bendición, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas significa todas. Los días buenos para nosotros y los que aparentemente son malos terminan siendo también positivos en las manos de Dios. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre tu familia, que te bendiga, que sea con aquellos que están en algún tratamiento médico, que están teniendo algún tipo de tribulación, que la paz de Dios, que nos permita disfrutar en medio de la adversidad y sobre todo sabiendo que nuestro futuro eterno está asegurado. Así como lo ha dicho Cristo, hoy nosotros sabemos que un día cuando partamos tendremos un lugar reservado y Cristo Jesús lo ha hecho por nosotros. Que Dios te bendiga.